Ya platicamos antes de la pausa con Leonel Cerrato, morenista, acerca de lo que se vio y cómo valoraron el debate entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Toca el turno de revisarlo de la mano de Fernando Belauzarán, analista político. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Erika, muy bien, Jonathan. Pues, la verdad es que contento, creo que el segundo debate fue mucho mejor que el primero. Los que se beneficiaron fueron los espectadores, los ciudadanos. Finalmente, el debate, más que un derecho de los candidatos, es un derecho de los ciudadanos para tener o poder generar tener un voto informado a partir del contraste o ayudados con el contraste de los candidatos. Y creo que eso se logró con creces en el debate. Entonces estoy contento y creo que también el público salió ganando con esto. Y creo que la gran vencedora del debate, sobre todo por el contraste con el primer debate, me parece que fue Xóchitl Gálvez, así lo consigna mucha gente, y eso ha generado pues un ánimo de competencia que le viene muy bien a la democracia. ¿Por qué? ¿Por qué consideras que se da este triunfo a favor de Xóchitl Gálvez? ¿Cuáles son los elementos que viste en este debate, Fernando? Mira, yo creo que le ayudó mucho que existiera la referencia al primer debate, en donde Xóchitl se veía pues incómoda, se veía trompicada, se veía un poco nerviosa, y yo creo que ahora pudo explayarse más, persiguió a la candidata oficial y la acorraló, la exhibió, la puso en aprietos, y la candidata que en el primer debate había sido totalmente incólume, digamos, con ese aplomo para mentir que algunos la elogiaron, ahora sí se vio sacada de su zona de confort, y creo que se vio de otra manera, ¿no? Yo creo que gran parte de lo que yo he visto en el postdebate coinciden en que la triunfadora es Xóchitl. Insisto, creo que le ayuda el contraste con el primer debate, y la derrotada de Sheinbaum, y bueno, Maínez aparece como alguien que quiso acomodarse ahí un poco, y claro, mucho más favorable a la estrategia oficial de golpear a la candidata opositora que constituirse como un polo opositor, ¿no? Eso creo que también se vio claro, y yo creo que eso también beneficia a Xóchitl, que hayan quedado claros la línea de quienes están con la continuidad frente a ella, que es la alternativa de cambio. ¿Qué papel jugó cada uno de los actores? Es decir, hablando de las dos candidatas, del candidato a la presidencia de la República, ¿cuál fue la estrategia que leíste de cada uno de ellos? Sí, bueno, la de Xóchitl fue ir a la casa de Claudia, de ser más auténtica, más suelta, más espontánea, más que te digo, incluso más irreverente, y eso creo que hasta le ayudó. Y Claudia pues quiso no salirse de su guión, que es el de hablar de Pejelandia, ¿no? Todo está muy bien, porque además después del regaño que tuvo después del primer debate por no defender al gobierno, ahora se esmeró en mostrar una devoción por el presidente y su legado, entre comillas, ¿no? Pero insisto, hablar de Pejelandia pues no es la realidad que vive la mayoría de la gente. ¿Le pesa eso a Claudia Sheinbaum, Fernando? ¿Lo ves como una carga para Claudia Sheinbaum el tener que defender un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador? Por supuesto, por dos razones. Una, porque eso le quita independencia, ¿no? La gente no la ve como alguien que se para en sus pies, ¿no? Sino que fortalece el relato de su dependencia ante de su subordinación. Ese es un punto que le doy. Por eso cuando dice Xóchitl, yo me mando sola, yo hablo sola, no soy Fox, etcétera, me parece que es un momento estelar, que por cierto se lo contesta Maínez, le dice, a ver, sí, yo no soy Fox, yo soy Xóchitl Gálvez, ¿no? Y soy yo y me mando sola. Ese es un contraste fuerte, me parece que eso le ayuda. Y lo otro, pues mira, recordemos que si bien López Obrador es un presidente popular, sus políticas no están siendo aprobadas. El presidente sale aprobado en las encuestas, pero sus encuestas sale aprobada él como persona, quizás porque lo ven con buenas intenciones o porque está en todas partes, etcétera, no sé. Pero lo que sí es que sus políticas no salen bien evaluadas. Tú les preguntas a la gente, oye, ¿cómo están en seguridad? Mal. ¿Cómo está la salud? Mal. ¿Cómo está la educación? Mal. ¿Cómo está la corrupción? Mal, ¿no? Entonces, si tú defiendes esas políticas frente a eso, pues
me parece que chocas con el sentido de realidad de muchos mexicanos, ¿no? Entonces yo creo que para Xóchitl la puso donde ella la quería, ¿no? Efectivamente es la continuidad incondicional de lo que existe, y es esto, porque finalmente el ciudadano va a decidir en la mampara continuidad o cambio, ¿no? Y creo que la realidad de México nos da muchísimo para sustentar ese sentimiento de inconformidad que me parece sí está presente en sectores importantes de la sociedad mexicana. Entonces, Xóchitl logró su objetivo, se recompuso después de un primer debate, digamos que trompicado para ella, complicado, porque al revés, ella en el primer debate no cumplió las expectativas, aunque en el postdebate se recuperó por el asunto de las mentiras de la candidata y porque le quitaron el piso con aquellos regaños por no defender al presidente, pero en este segundo la gente tenía de referencia el primero, y como se vio muy superior a lo que pasó en el primero, yo creo que eso también le ayudó en la percepción, e insisto, pudo colocar muy buenos dardos, ¿no? Y dejar sin respuesta o incómoda a la candidata. Entonces, por supuesto, llegaron a verse pues, en algunos momentos de ataques muy viscerales, ¿no? Pero yo creo que ella consiguió su objetivo y queda muy claro que la elección es entre la continuidad de Claudia Sheinbaum y el cambio de Xóchitl. Y Maínez pues quería, de alguna manera, después del primer debate, decir, miren, aquí la verdad es que ayudar a esta lógica de que él podía ser el segundo lugar, pero yo creo que Xóchitl no le dejó, no le dejó ni siquiera. Es una narrativa que van a impulsar desde el gobierno, porque les conviene dividir el voto opositor, ¿no? Precisamente para que no se polarice la elección entre dos opciones y se repite un poco el escenario del 18, en donde se peleaban por el segundo lugar Mid con Anaya, ¿no? Ese era un poco el esquema, pero me parece que eso no va a tener asideros. Al contrario, yo lo que me parece que veo obvio es que va a generarse una corriente de opinión fuerte pidiendo la declinación de Maínez en favor de con el argumento, me parece sustentado, de que lo que está en juego es la democracia y que no se debe dividir el voto opositor. Pero, Fernando, Maínez les contestó ayer que él no lo va a hacer, que él no va a declinar a la Pero alianza. además, dime una cosa, Fernando, Álvarez Maínez está realmente leyendo la realidad del entorno político, porque el lunes, después de este segundo debate, él habló en varios medios de comunicación a nivel nacional y proponía incluso un debate entre los candidatos punteros, que si tomamos cualquiera de las encuestas que se ha publicado en cualquiera de las casas encuestadoras, pues sería un ejercicio que a él lo estaría dejando fuera. ¿Está realmente leyendo el escenario electoral Jorge Álvarez Maínez? No, él está apostando una burbuja que le ayude el régimen a establecer, que es esta burbuja en donde hablan de un crecimiento que nadie se explica. Dice, miren, es que los jóvenes se entregaron a MC, entonces ya creció y es el que puede ganar, etcétera. Pero eso no tiene asideros, me parece. Pero esa es su apuesta. Y si te diste cuenta ayer, varios voceros de Morena incluso hasta decían que Maínez había ganado el debate, ¿no? Para generar esta lógica de división en la oposición y de debilitamiento de la verdadera alternativa, ¿no? Esa es su lógica, porque mira, para Claudia Sheinbaum mantener los 30 millones de votos de López Obrador no es fácil. Es no tiene la potencia electoral, ni el carisma, ni la fuerza del presidente. Además hay una merma por el ejercicio de gobierno natural, hay un desgaste, hay sectores agraviados. En 2018 las clases medias se volcaron a favor de López Obrador. Hoy gran parte de las clases medias ya no están contentos con el régimen, entonces hay una merma ahí. Entonces mantener eso no es fácil, son 30 millones de votos, pero incluso concedamos, aunque me parece muy complicado que llegue a tener la potencia electoral de López Obrador, digamos que los programas sociales, que la imagen del presidente, etcétera, la pueden mantener esa votación, que me parece, insisto, ya sería muy difícil. Pero si vota el 65% del padrón, entonces son 35 millones frente a 30, ¿no? Entonces no la tienen segura. La realidad es esta. Además, de 2018 a 2021,
Morena perdió 10% de la votación, tuvo 44 en 2018, tuvo 34 en 2021, ¿no? Esa es una tendencia importante y yo sé, todo el mundo toma como oráculo las encuestas, pero la votación en 2021 nos dijo algo. Y díganme, ¿a poco estamos mejor que en 2021? ¿A poco los problemas, no? Por ejemplo, el empoderamiento del crimen es ahora más exultante que nunca, ¿no? Y eso también me parece que va a pesar en sectores importantes con la necesidad de tener pues Estado de Derecho. Bueno, ya lo que le pasó ayer al obispo, desde lo del asesinato de Posadas no lo veíamos, increíble, ¿no? Son cosas que efectivamente me parece que van a impactar, y esto de querer dividir a la oposición es una estrategia. Ahora, sí, es cierto que Maínez no quiere, y es posible que no, pero ya tenemos un precedente. Y por cierto, con un veracruzano, que se acordarán de Berto Castillo en 88, no fue fácil que declinara. Al principio se resistió, pero finalmente aceptó, y creo que fue una medida que se ve como emblemática de la historia por la democracia en México, la declinación de Berto Castillo por Cuauhtémoc Cárdenas. Hoy Francisco Martín Moreno hace una columna pidiendo la declinación de Maínez, y me parece que eso va a crecer. Él lo podrá negar acá, pero la corriente de opinión de mucha gente para no dividir la oposición, eso me parece que va a crecer, porque es cierto que en esta elección nos jugamos la democracia. Ahora, tú en tu trayectoria, Fernando, fuiste representante juvenil, representante estudiantil. Te lo tengo que preguntar, ¿qué relevancia tiene, particularmente en este proceso electoral, el tema de la juventud? Primero, porque me parece que es una de las grandes apuestas de Movimiento Ciudadano, pero segundo, también en el tema de la votación y qué tanto las candidatas, el candidato está logrando llamar a esas juventudes. Mira, el problema que tenemos es que es el sector que menos vota. Aunque pesa mucho en el padrón electoral, es el sector que menos vota. Ojalá que participara, y yo creo que eso es un reto para cualquiera de las campañas. Creer que por tener un jingle pegajoso ya eres el candidato de la juventud es pretencioso y me parece no solo engañoso, pues eso es un autoengaño, ¿no? La canción de Movimiento Ciudadano, incluso la del na 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 na, era todavía incluso quizás más pegajosa y tuvo más ímpetu, y eso no significó que se volcaran las urnas. La decisión del voto tiene otros resortes, ¿no? Entonces me parece que sí hay que llegar. Creo que lo que sí ha hecho con inteligencia Maínez, me parece, es ir a las universidades, porque y eso es romper el asunto de hacer actos con pura gente propia, con tus propias clientelas o tus grupos, sino ir efectivamente a las universidades. Esa me parece que era su apuesta obligada, ¿no? Y está bien, ¿no? Pero eso no significa que automáticamente se le vuelquen, sobre todo porque la lógica del voto útil se va a ir imponiendo. Eso es natural, ¿no? La gente frente a un régimen tan claro, tan exultante, lo que quiere hacer, etcétera, los ciudadanos se van a definir frente a él, y si lo quieren derrotar, entonces decidirán por un voto efectivo, quién es la opción que les puede ganar. Y ahí Xóchitl tiene efectivamente mucha ventaja sobre Maínez, y Maínez podrá decir, no hagamos la encuesta acá, pero ¿a quién se la va a pedir? A los que le dan 40 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum, que son increíbles, pero esas son a la carta, ¿no? Y nadie en ellas, pero efectivamente han servido como elementos de propaganda para decir eso de que el arroz está cocido. Por eso lo primero que salió a decir Xóchitl ayer fue: el arroz ya se les quemó. Y me parece que, como se está sintiendo el ambiente, sí, el primer objetivo de Xóchitl era generar un ánimo a sus seguidores, es decir, y meter la idea de que esto no está decidido y que se le puede ganar al oficialismo. Me parece que en eso efectivamente ella es triunfadora. Lo otro, decir efectivamente quién ganó el debate, pues puede ser subjetivo, pero en el asunto de que tuvieron un aire, o están teniendo un aire en la alianza opositora, pensando que Xóchitl tiene posibilidades y se les quedó un nuevo ánimo, eso me parece que es indudable. Y eso, pues por supuesto que las percepciones son muy importantes en política, y creo que además sí hay asideros para pensar que
que esto es posible, ¿no? Y finalmente fue una conquista de muchas generaciones lograr elecciones competidas, que no fueran decididas por el aparato, sino que los ciudadanos decidieran, y eso que está en juego, me parece que eso también se va a notar en el 2024. En las elecciones en este país es más posible, desde que se creó el INE, que haya alternancia a que haya continuidad en el porcentaje, porque el voto de castigo en México llegó como con mucha fuerza, se ha ido consolidando el voto de castigo, y hoy en 2024 el voto de castigo es totalmente contra Morena, es opositor, y si además se hace voto útil, pues bueno, Xóchitl está más que en la pelea, más viva que nunca. Pues estamos por verlo. Fernando Belauzarán, te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo y seguimos en comunicación. Muy buenos días. Gracias, Erika, gracias, Jonathan, un fuerte abrazo a todos. Buenos días. Muy buenos días, Fernando Belauzarán, analista político, platicando con nosotros. Antes de irnos a la pausa, gracias.